corresponde, y me intrigó una porción de la palabra que yo quiero ministrársela en esta mañana. Y esta palabra es una palabra que nos va a desafiar a más. Porque siempre los desafíos de Dios son siempre más. ¿Sí o no? ¿Sí? La Biblia nos enseña que Dios nos lleva de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento. El estado de un cristiano no es un estado inerte. El estado del cristiano no es un estado que no evoluciona, sino que el estado del cristiano es un estado que va decreciente e increciente. Y yo creo que vayamos en esta mañana a la palabra de Dios y el título que le puse es: pide lo que quieras que haga por ti. ¿Por qué no le decís al que tenés a tu lado? Pedime lo que vos quieras que yo pueda hacer por vos? ¡Qué tentación!, ¿no? ¡Qué tentación! ¿Sí o no? ¡Qué tentación! ¡Gloria a Dios! Y algunos quizás estamos, cuando yo estaba armando el sermón, digo, porque si esa palabra que yo se la entrego a ustedes, el Señor me la entregó a mí. ¿Sí o no? Y cuando yo recibo el mensaje y entiendo que Dios es el que me habla, gracias hermano, gracias hermano, pide lo que quieras que haga por ti. Yo digo, Señor, ¿qué puedo pedirte? Y uno comienza a pensar, y uno muchas veces le pide a Dios conforme a sus necesidades, ¿sí o no? Sí. Gloria a Dios. Pedimos a Dios conforme a todas nuestras necesidades. Pero una vez te pusiste a pensar qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Dios me está pidiendo que yo le pida. Te preguntaste a veces en la oración, el día jueves tuvimos nuestra reunión escolar y bueno, y ahí nos juntamos entre 20 y 25 pastores y lo primero que preguntamos es: ¿cuál es tu necesidad? Pero ¿te preguntaste alguna vez cuál es la necesidad de Dios? ¿Te preguntaste alguna vez cuál es la necesidad en la cual yo debo ir en pos de ella? Porque a veces nos quedamos solamente en el pedir. En el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al verso 9. Gloria a Dios. Si usted me acompaña, abra su Biblia, por favor. Cuando se explicaste. Lo tenés en Segunda de Reyes, capítulo 2. Pobre, le mandé un bosquejo, pobre hermana, que era un papiro, no era un bosquejo, era un papiro, pero yo cuando le voy a poner los textos así ya podemos ir directamente. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 en adelante, ¿se acuerda que el domingo pasado estuvimos hablando sobre los días de días? ¿Sí? Que los días de días son muy parecidos a los días de este tiempo, donde realmente tenemos que batallar, donde tenemos que luchar, donde Dios ha guardado un remanente y donde Dios va a mandar el fuego del poder de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Pero ahora avancé un poco y encontré este pasaje que me llamó mucho la atención. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías, dice, venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Y descendieron pues a Betel. Verso 3. Saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te va a quitar hoy a tu Señor de sobre ti? Y Eliseo dice: sí. Dice, y dijo: sí, yo lo sé, pero cállense. Verso 4. Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó.
y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, sino que fueron y se trasladaron a Jericó. En el verso 5 se nos dice que se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, ya lo sé, pero cállense. Y Elías le dijo, verso 6: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a el Jordán o al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Fueron pues ambos. Verso 7: vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante, dice, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó las aguas, y las cuales, dice, se apartaron al uno y al otro lado y pasaron, dice, por lo seco. Verso clave, verso 9. Dice que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué necesidad tenés, Eliseo? ¿Cuál es la necesidad que prima en tu vida? ¿Qué es lo que estás necesitando? Fueron las palabras del profeta a Eliseo. Y me maravilla porque es ahí donde el Señor ministra mi vida y me dice: ¿qué querés que haga por ti? ¿Cuál es la porción que querés para tu vida? Y dice la palabra de Dios que Eliseo le dijo: Señor, o Elías, o Padre, o profeta, yo quiero una doble porción del Espíritu. Qué interesante y qué desafío para la iglesia en este tiempo. Como decimos hace un instante, muchos de nosotros podemos decir, cuando tenemos la oportunidad de Dios, como en estos momentos que sentimos la presencia del Espíritu Santo, que en nuestro lugar secreto, cuando parece que el Señor estuviera ahí, parece que encontramos la oportunidad de pedirle algo al Señor. ¿A cuánto le ha pasado esto? Ya te tengo acá. Estás en el lugar secreto, estás en el tiempo de la búsqueda y ahí te tengo. ¿Y cómo no te voy a pedir? Pero la reflexión en esta mañana es: ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás rogando al cielo? ¿Qué es lo que estás pidiéndole al Señor? Que en esta mañana podamos hallar sabiduría como la halló Eliseo para poder peticionar y para poder pedir: Señor, yo quiero lo que tú tienes para mi vida. No me contento con las migajas, no me contento con lo que se cae de la mesa, no me contento con lo que hemos vivido años atrás. Señor, yo quiero lo que tú tienes preparado para mi vida. Y ese es el mensaje principal en esta mañana. El Señor te anima a que a lo largo de la prédica del sermón puedas hallar cuál es tu verdadera petición delante del Señor. Pide lo que quieras que haga. La vida del cristiano dice que está en continuo crecimiento de gloria en gloria. Entonces Dios pondrá nuevos desafíos. El Señor pone nuevas etapas. Cuando estás estancado en tu vida espiritual, cuando estoy estancado en mi vida espiritual, no hay mucho crecimiento, no hay desafíos. Pero Dios coloca nuevos desafíos, nuevas metas. El Señor le tuvo que hablar a José en el capítulo 1, verso 9: mirá que te mando que te esfuerces, pero que también seas valiente. Mirá que te mando que te esfuerces. La vida del cristiano no es una vida fácil, por eso te voy a pedir que realmente te esfuerces. ¿Sí? Entonces quiero que consideremos en esta mañana 3 puntos en los cuales el Señor ministró a mi vida y yo quiero que ministre a tu vida. Porque en este proceso, yo en las redes sociales estaba escribiendo estos días que el proceso que te toca a vos en tu vida no determina tu futuro. Hay gente que ha vivido en el desierto
y ha vivido procesos en los desiertos y se ha quedado estancada en el medio de los desiertos. Se identifica con los desiertos. Hay gente que ha tenido luchas, ha tenido aflicciones. Hay gente que ha pasado momentos difíciles en su vida espiritual como parte de los procesos que Dios nos permite, pero eso no determina lo que Dios tiene preparado para tu vida en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un futuro provisorio de parte de Dios para tu vida, para tu hogar y para tu familia. Yo quiero que consideremos 3 puntos. El primero, ¿no puedes adelantar un poquito el video? Gloria a Dios. Entonces, nosotros hacemos esto para que usted pueda copiarlo. Punto 1. Dios espera de dependencia y búsqueda de su rostro. Dios busca dependencia y búsqueda. Dios está buscando en este tiempo un pueblo que lo busque, que tenga dependencia de parte de Él. Que no dependa de los ministerios de economía, que no dependan del dólar, que no dependan de que sube o baja, sino que aprendamos una vez por todas a aprender a depender de parte del Señor. Y para poder aprender a depender de Dios, hay una función que es específica y es nada más y nada menos que buscando su rostro. En el capítulo 2, verso 1 al 3 dice que Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí porque me ha enviado a Betel. Diga conmigo Betel. Interesante. Porque en primer lugar, en el proceso que va a elegirse la vida del profeta Eliseo para decirle al profeta Elías qué era lo que tenía que pasar nada más ni nada menos que por Betel. Y usted sabe lo que significa Betel. ¿Cuántos saben lo que significa Betel? Betel significa nada más ni nada menos que casa de Dios. ¿Sí? Betel significa casa de Dios. Y Betel, cuando nosotros hablamos de la casa de Dios, yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa que cuando hablan de la casa de Dios, lo primero que interpreto es el templo de Salomón, la magnificencia, la arquitectura, realmente todo lo maravilloso que se había elegido en ese lugar. Y entonces Betel, que significa casa de Dios, nos habla de la grandeza de Dios y de sus obras. Betel siempre te va a hablar de la grandeza de Dios y de las obras de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar y tu familia, de su protección, pero también de su provisión. ¿Se acuerdan que en Betel aconteció un hecho histórico para la vida de un hombre llamado Jacob? ¿Se acuerdan que en ese lugar Jacob realmente él iba a ser perseguido por su hermano? Ahí yo busqué el pasaje bíblico y la verdad que me gustó para que podamos verlo en esta... no lo tengo acá. No importa. Pero Jacob pudo ver la grandeza de su Dios, la provisión cuando huía de Esaú. ¿Se acuerdan? Cuando huía de Esaú, Dios le proveyó de todo lo suficiente y necesario. Lo que pasa es que lo puse acá, que no lo puse en mi apunte. Es interesante esto, que usted después pueda escudriñarlo en la palabra de parte de Dios. Ver cómo Dios se encargó de darle cada una de las provisiones que Dios tenía destinadas para la vida de Jacob. Y Jacob le puso a ese lugar que antes se llamaba lugar de luz, lo cambió y le puso, a partir de ahora se llamará casa de Dios, que es aquello que lo provee todo lo suficiente y necesario. Es más importante, yo puse aquí, la presencia de Dios que la bendición que nos puede dar. Qué interesante. Nosotros creemos en un Dios que nos provee, creemos en un Dios que nos sustenta, creemos en un Dios que está guardando nuestras vidas, nos protege. Cuando estamos en la casa del Señor podemos ver su magnificencia, su gloria, milagros sobrenaturales. El Señor se manifiesta en medio de su pueblo. Pero más allá de poder contentarnos con recibir las bendiciones, tenemos
tenemos que buscar, por sobre todas las cosas, con hambre de Dios, su presencia. Porque si yo tengo su presencia, lo tendré todo. Porque si yo tengo la presencia del Espíritu Santo, tendré la presencia de Jesús sobre mi vida. ¿Y se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra de Canaán? Esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra que era sacado de la esclavitud, pero ahora su vista estaba allí en entrar a recibir la provisión, la bendición, a recibir todo lo que tenía. Canaán o Jesucristo representa en el Nuevo Testamento esa Canaán. Pablo dijo que con Cristo ciertamente lo tengo todo. Dentro mío tengo esa tierra que fluye leche y miel, porque dentro mío está Jesucristo. Ahora es importante entender esto, que más allá de lo que Dios pueda bendecir mi vida, lo que yo debo buscar y añorar es la presencia del Espíritu Santo. Algunos basan su fe y basan su vida en las bendiciones que Dios les puede otorgar. Pero la resultante es que cuando no tienen las bendiciones que ellos anhelan o necesitan, inmediatamente sus corazones se acocan, porque creen que el Dios que han servido solamente es un Dios que bendice. Pero tenemos que amar la presencia de Dios. Tenemos que amar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que amar su presencia. Algunos, y me gustó colocar esto porque algunos, escuche esto, algunos se quedan con la obra arquitectónica de las cosas. ¿Sí o no? Pero más importante que las obras arquitectónicas, lo más importante es el Rey que vive dentro de ella. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Podemos estar en un pesebre, podemos estar en el Club del Plata, podemos estar en un lugar llamado Colores, que allí estuvimos, pero siempre la presencia de Dios ha estado en medio de su pueblo. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. La casa de Dios, el palacio, dice que nos ofrece descanso, refugio, abrigo. Sin embargo, dice es necesario que vayamos más allá. Es lindo que podamos vivir en la casa, establecernos en la casa, pero vamos en busca de algo más. Yo quiero algo más. Estamos orando por nuestra casa, estamos rogando a Dios por nuestra casa. Pero yo digo al Señor, si yo tengo la casa y no está tu presencia, no me sirve de nada. Señor, yo quiero tu presencia para que luego venga a tu casa y para que podamos ver tu mano poderosa en medio de tu pueblo. Lo segundo que encuentro en este proceso que iba transitando Eliseo, que una vez que salió de Gilgal y entró a Betel, dice la palabra del Señor que lo llevó y lo trasladó. Nada más ni nada menos que en el capítulo 2, versos 4 y 5, dice que Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Diga conmigo Jericó. Jericó significa la ciudad de las palmeras, algunos le dicen la ciudad de la luna. Interesante. Pero Jericó tiene una representación espiritual para cada uno de nosotros. Y era necesario que Eliseo transitara y caminara para poder ver la manifestación de parte de Dios. Aquellos comentaristas que saben, dicen que había allí 50 profetas y que había diferentes escuelas de profetas. Lo que estaba haciendo Eliseo en ese tour era pasar primero por Betel y visitar a los profetas que estaban en Betel y darles y anunciarles lo que iba a acontecer o pasar. Dejar un instructivo, porque él sabía que el Señor lo iba a llevar delante de su presencia. Luego pasa, después de pasar por Betel, que en la casa de Dios, dice que ahora el profeta entra a Jericó. ¿Y qué representa Jericó para nosotros? Y Jericó, cuando vos comenzás a mirar, representa cosas extraordinarias, cosas maravillosas, porque dice que Jericó representa
la conquista. Jericó representa la victoria. Jericó representa nada más ni nada menos que los milagros extraordinarios. Hay gente que dice que ha viajado allí a ver los muros de Jericó, y lo tremendo de los muros de Jericó que no están las piedras o los pedazos de piedra, sino que dice que lo extraordinario y lo milagroso es que la tierra se comió los muros de Jericó y cayeron hacia abajo. ¡Aleluya! No tenemos cualquier Dios, tenemos un Dios poderoso. Y Jericó representa eso en nuestra vida, representa la victoria, representa ciertamente, hermanos, la conquista. Pero mirá lo que puse, porque el segundo punto requiere de fe, pero requiere también una palabra que está olvidada, que es la palabra integridad. Muchos tenemos fe, pero muy pocos tenemos integridad. Por eso la importancia de que la fe debe ir o debe preceder a la integridad. La integridad es algo, estaba mirando ahí interesante, porque la integridad implica o significa que es de una sola pieza. No es en varias piezas, sino que es una sola, una persona íntegra. Es una persona de una sola pieza. ¿Sí? Dice que la fe en Dios nos da la victoria. La fe en Dios nos da la victoria, pero en la integridad nos sostiene. ¿Cuántas veces hemos visto milagros o hombres de Dios con milagros extraordinarios, pero no han terminado su vida en la integridad? Interesante. Jericó representa la conquista, la victoria, representa en cierta forma la fe, pero también tenemos que guardar la integridad. Es interesante encontrar, dice, porque los muros derribados, Josué 6:20, dice, entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual, dice, las murallas de Jericó se derrumbaron y el pueblo las avanzó sin ceder ni un centímetro, dice, y tomó la ciudad. Conquista. Pero también nos habla que tenemos que tener cuidado con la integridad. El pueblo venía de trasladarse nada más ni nada menos, de entrar a poseer la tierra, y milagros comenzaron a sucederse. El río Jordán se abre de forma sobrenatural y ahora tienen que entrar a Jericó. En Jericó tienen una victoria extraordinaria, la conquista. Un pueblo que realmente sus murallas no impedían que no pudieran entrar, sin embargo el Señor les entrega la victoria. Pero hay una advertencia de parte del Señor que nosotros no podemos dejar de pasarla de largo. Porque el pueblo se confió, porque el pueblo hasta ese entonces consultaba a Jehová, consultaba al Señor y le decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Señor, ¿tomamos la tierra o no la tomamos? Señor, ¿vamos para la derecha o vamos para la izquierda? Señor, guíanos nuestros pasos. Pero dice que llegó un momento que el pueblo dejó de preguntarle a su Dios. Estaba tan acostumbrado a que Dios les diera a entregar a la victoria. Cuidado con esto, porque a veces cuando nos acostumbramos podemos perder la visión de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando a veces nos acostumbramos que la gracia de Dios es el regalo inmerecido que está sobre nuestras vidas, hermano, nos acostumbramos a ella. Llega un momento que dejamos de consultar qué es lo que Dios anhela y pretende de mí. ¿Qué pasos debo dar? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Cómo debo actuar? Y dice que el pueblo tuvo una de las derrotas más significativas, nada más y nada menos, por un hombre llamado Acán, que había sustraído, habían perdido la integridad. Y esa falta de integridad llevó ciertamente a tener una derrota, hermanos, como nunca antes significativa, hasta que pudieron encontrar el pecado.
es bueno, ni eso. En este tiempo hablar de pecado quizás para algunos sea contraproducente. Es una palabra que no se debe utilizar. Resbaló, ¿no? Se equivocó, pobrecito, pobrecita. Pero el pecado no deja ser pecado. Porque el pecado me hace separación entre Dios y yo. Y no puedo obviar que no debemos perder la integridad para anhelar y desear lo que Dios tiene para nuestras vidas. Como decíamos el domingo pasado, todos queremos un despertamiento, un avivamiento espiritual de parte de Dios. Todos queremos ver la mano poderosa de Dios como nunca antes. Todos queremos experimentar milagros extraordinarios. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes les gustaría ver que los muertos resuciten para la gloria del Señor? Yo tengo en Instagram un hombre que se llama Brian Taylor, que él me manda todos los días, me manda películas, esos cortometrajes de hace 50 años atrás. Y ¿saben qué? Cuando veo en las plataformas todavía están en blanco y negro, y se ve ya, el predicador tiene el micrófono acá colgado, que se la provocaba de todas formas, ¿no? Tenía acá un palito y era el micrófono. Pero ¿saben lo maravilloso de eso? La gente, los hospitales venían y ponían las camillas allí. Los paralíticos se los ponían en primera fila. Y cuando comenzaba el pueblo a orar, comenzaban Dios a orar con el poder de su Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio y a tener una vida de integridad en la presencia del Señor. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios. Den un fuerte aplauso en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dios de milagros! ¡Dios de imposibles! ¡Dios que cambia y transforma! ¿Cómo vamos a cambiar esta ciudad de Mar del Plata? No la podemos cambiar con discursos, no la podemos cambiar con caras bonitas, no la podemos cambiar con ropa de moda. A esta ciudad se la cambia con el poder del Espíritu Santo. Esta ciudad cae en los muros cuando la iglesia comienza a llamar para la gloria de Jesús. ¡Aleluya! Dice que el pecado nos lleva a la derrota. Cuidado con esto. No te acostumbres. Repete el pecado. No dejes que los pensamientos vengan a tu vida. Porque el pecado hace que muchos se detengan. Hace que muchos pierdan la adoración. Hace que muchos no puedan levantar la mano en el lugar santo. El pecado nos aparta de estar en la presencia de Dios tres veces santo. ¿Qué querés que yo haga? ¿Qué querés que el Señor en esta mañana haga por tu vida? Cuando yo lo recibo por primera vez, digo, Señor, yo no te pido por mí. Nada digo. No porque me firme, me interesa. Pero yo ya no pido por mí. No me interesa. Dios me ha dado una pequeña casa, tengo un auto viejito, pero marcha el hombre. ¿Sí o no? No quiero más. Así que cada vez que el Señor me pregunta qué quieres que haga, digo, Señor, una casa. Una casa para poner tu gloria. Una casa, Señor, para que tu presencia permanezca en medio de nosotros. Una casa, Señor, donde podamos construir, donde podamos edificar la familia, las almas, los hombres y las mujeres que no tienen esperanza, las jovencitas y los niños que tienen la vida perdida ya a los 15, 16, 17, 18 años, no tienen rumbo sus vidas. Alcoholizados, drogados. Madres, tenemos uno de los índices más altos
¿Qué vas a hacer ante este compromiso? ¿Vas a seguir diciéndole, Señor, cuando Él te pida y te diga, ¿qué quieres que haga por vos? Y bueno, Señor, que pueda pagar la renta, que pueda pagar esto, que pueda pagar lo otro, que pueda cambiar el auto. Punto 3. La humildad precede y sostiene la verdadera unción. La humildad precede y sostiene la verdadera unción. Esto es mío, Dijo Pablo, habló como hombre. Yo creo que sin humildad no hay unción. Sin humildad, Dios no puede operar a través de mi vida. Quizás lo pueda hacer por misericordia, quizás lo pueda hacer por gracia, pero no es lo ideal. Porque Dios resiste al soberbio, dice su palabra. ¿Y qué cosa? Y da gracia al humilde. El último proceso que va a vivir Eliseo se llama Jordán. Decí conmigo Jordán. ¿Sabe lo que significa Jordán? El que desciende. El que desciende. El que baja. Es un río que desemboca en el mar Muerto, que está debajo del nivel del mar 400 metros. Interesante. Por eso se lo llamó Jordán, porque es el que desciende. Y esto nos está hablando a nosotros la necesidad de que Juan el Bautista alguna vez supo decir: es necesario que yo baje, es necesario que yo mengue, es necesario que yo descienda para que Él crezca en mí. La humildad antecede y precede nada más ni nada menos que a la unción. Jordán, yo busqué aquí y me gustó, no sé si lo tenemos acá, Salmo 138, 6, por favor. Dice así: porque Jehová es excelso. ¿Y qué cosa? ¿A quién atiende? Atiende al humilde. Hola. Estos días estoy vendiendo con personal. Impresionante. Y te da la música. Y vos no sabés que el Señor está probando la fe o la paciencia. ¿Sí o no? Alguien llamó para reclamar algo antes, y esto. Y se termina el disco y empieza de vuelta. Y cuando se está por terminar, dice: ¡ahí viene! Y empieza de vuelta. No te entiende. Pero la Biblia, la palabra de parte de Dios, dice que el Señor atiende a los que son humildes de corazón. Que el Señor está dispuesto a escuchar la voz de aquellos que son humildes delante de tu presencia. Y la humildad no está hablando de la pincha, sino que la humildad está hablando de una actitud en el corazón. De entender que no soy yo, que lo único que soy yo, soy un vaso de barro, y que es su gracia en mí. No soy yo el que opera, no soy yo el que hace milagros, no soy yo, sino que es su gracia y su misericordia sobre mi vida. Salmo, por favor, ahí nomasito, Salmo 149, por favor, verso 4, nos dice lo siguiente: porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Aleluya. Decía que tenés a tu lado: Jehová está contento con vos. Gloria a Dios. Jehová tiene contentamiento
te imaginas lo que es el Señor en su presencia. Alguna vez supo decir Marco Witt que ahí se paraba el Señor y se paraba Jesús y decía: a los ángeles cállense, porque ahora mi pueblo comienza a alabar mi nombre y a glorificarme. ¡Aleluya! ¡Qué interesante! Dice que cuando nos juntamos como iglesia en su casa, el Señor tiene contentamiento. Alegramos el corazón del Padre. ¡Aleluya! ¡Qué belleza, hermano! Y dice que Él va a hacer un milagro con tu vida y con mi vida. Dice que Él va a hermosear, dice la palabra del Señor, a los humildes con la salvación. El Señor te va a hermosear. Yo no sé si a veces son cumplidos o no son cumplidos, pero pasaron 10 años y me dicen: che, estás igual que antes, no sé por qué. Yo no me veo igual que antes. Entonces no, te está quedando bien. Pero dice Dios que Él hermosea a sus santos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira para el rostro de tu hermano. Y fíjate si no es hermoso o hermosa. Ponele uno. Sí, bueno. Y digo que uno de los pecados es mentir, hermano. Puede ser. Puede ser. Amén. Dice que la palabra de Dios, porque Dios tiene, o Jehová tiene contentamiento en su pueblo y negocia a los humildes con la salvación. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6, ¿lo tenés ahí? ¿Qué dice? ¿Dónde está? Pero Él da mayor gracia, por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Jesús nos dio una clase de humildad. Vos sabés que el Jordán no era uno de los más limpios. El Jordán no era uno de los ahí por ahí, a veces cuando viajan uno. No sé si puedo Manuel mandarte una foto, una agua cristalina, ¿no? ¿Cómo que dijo? ¿O qué mandó? No sé. Pero vi que el agua estaba cristalina. Usted podía poner los pies y podía verse. Qué diferente es el riachuelo. ¿Cuántos conocen el riachuelo? ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen? ¿Sí? Y obviamente qué diferencia, porque el Jordán no era de esos ríos de agua cristalina. Era uno de los ríos más difíciles. Había mugre, había suciedad, sin embargo. Dice que Juan bautizaba en ese lugar. Y hay alguien que nos representó y nos representa, que tuvo la gracia y la humildad de meterse en ese río Jordán y ser bautizado. Vino el Espíritu Santo de Dios sobre él con forma de paloma y allí él recibió ese poder para poder seguir su tarea. ¿Qué quiero decirte con estos procesos? Te quiero decir en esta mañana que estos procesos nos llevan y nos capacitan a cada uno de nosotros para que en esta mañana podamos tomar una decisión clara, concisa, firme en la presencia de Dios. Está bueno que usted pida y le pida a Dios conforme a sus necesidades, pero tenemos que centralizar qué es lo mejor que podemos pedirle a Dios. Y estos procesos nos llevaron a Eliseo a decirle cuando fue provocado de parte de Elías y le dijo: ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué me vas a pedir? En el proceso Eliseo pudo entender y pudo comprender, y me llamó significativamente la atención que le dijo: yo quiero la doble porción. Yo no me contento con cualquier cosa. Yo quiero la doble porción. ¡Qué interesante! Porque esa porción que estaba pidiendo Eliseo era la provisión que venía sobre los hijos primogénitos, sobre aquellos que Eliseo se consideraba el primogénito de entre los 50 profetas, en los cuales fueron transformando y cambiando y teniendo un suceso
inmerso en la presencia de Elías y de Eliseo. Y le dijo: yo no voy a contentarme con cualquier cosa. Yo no quiero lo que se cae de la mesa, no. Yo quiero la doble porción porque a mí me corresponde. Hoy en día tenemos algo más que una doble porción. Dice la palabra de Dios que tenemos nada más y nada menos que la unción del Santo, la unción del Todopoderoso entre nuestras vidas. ¡Aleluya! No te contentes con menos. Si en esta mañana el Espíritu Santo te pregunta y te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué me vas a pedir en esta mañana? Que podamos, como Eliseo: Señor, yo no quiero cualquier cosa. Eliseo le podría haber dicho: con el poncho que me dejaste doblado que había en la unción es suficiente. Con el milagro que vos hiciste, que se abrieron las aguas y pasamos en seco, es suficiente, está bien. No quiero más. Pero Eliseo le dijo: no, vos te vas a ir. Yo ya lo sé porque el Padre me dijo: vos te vas a ir, pero vos no te vas a ir así nomás, sino que yo quiero heredar, quiero recibir lo que el Padre te dio, pero como soy el primogénito, lo quiero por doble partida. ¡Wow! 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 Yo no sé cuántos locos como el pastor habrá en este lugar. No sé cuántos apasionados o apasionadas habrá. No sé cuántos están dispuestos en esta mañana cuando vienen a preguntas, como iniciamos la prédica: ¿qué quieres que haga por ti? Viene palabra de parte de Dios esta mañana y te dice: ¿qué quieres que haga por vos? Si vos querés pedirme el auto, pedíselo. ¿Querés pedirme que te cambie los muebles? Pedíselo. ¿Querés pedirme que te dé una casa nueva de 2 plantas? Pedísela. Pero yo quiero rogar que pidas con sabiduría, que pidas sabiendo que realmente el Padre está dispuesto, con su corazón abierto, a darte lo que vos querés. No lo que necesitas, sino lo que querés. Y es diferente. Que Dios supla mi necesidad a pedirle qué es lo que querés. Te invito a cerrar tus ojos en esta mañana. Y quiero que medites un instante en esta palabra. No sé en qué proceso quizás te encuentres. Saliste de Gilgal, te fuiste para Betel, pasaste por Betel y fuiste a Jericó. Quizás estás recordando. Y es ahí donde Dios envía palabra y te dice: ¿qué querés que haga por ti? Jesús le dijo estas mismas palabras a Bartimeo: Bartimeo, ¿qué querés que haga por vos? Señor, que recobre la visión. Que recobre la visión.